Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hace un mes aproximadamente compartimos un tema relacionado con las mamás, con las mujeres en general. Y vimos qué características eran necesarias que debía tener una madre que fuera virtuosa. Pero algo que nosotros muchas veces pasamos desapercibido es que el hombre también necesita tener virtudes. Pero la Biblia no lo enfoca así: hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? No lo enfoca de esa manera. Ya vamos a ver en las Escrituras, en la Biblia, cómo lo menciona. Bueno, en el diccionario la palabra virtud dice que son aquellas disposiciones que hacen que las personas obren a partir del bien, la justicia y la verdad. Y que por eso dice que conllevan una rectitud de la voluntad, hablando de la voluntad del hombre. Pero en el diccionario bíblico dice que este término denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. No perdamos de vista el enfoque que estamos haciendo en esta mañana en cuanto a las virtudes que necesitamos los hombres. Y ya vamos a ver por qué una mamá que esté aquí puede decir: a mí ese tema no me interesa, de que se hablen las virtudes de un hombre, porque no soy hombre. Un joven podría pensar igual, que no le interesa. Una abuela podría pensar igual, pero ya vamos a ver cuál es la aplicación y por qué sí le debe de interesar. Bueno, el problema es el concepto que tienen hoy los jóvenes de las virtudes, de aquellas características que llaman la atención, hablando de un hombre. Mire cómo lo ven las jóvenes de ahora, lo que ven de interesante en un hombre. Dice aquí en esto que encontré: un hombre interesante, un joven interesante es que use piercing, que tenga tatuajes bonitos, que fume con estilo, que sobresalga en algún deporte y que tenga su propio carro. Esas son cosas generales que las jóvenes de ahora ven como interesante en un muchacho. Yo escuché a una esposa decir, fíjese, esta esposa dijo: a mí me gusta que mi esposo huela a hombre. Ah, ok, muy bien, está bien que huela a hombre, ¿verdad? Yo pensé en una loción, en un perfume, en algo distintivo de un aroma para un hombre. Pero ¿sabe a qué se refería ella? Al sudor de su esposo. Que huela a hombre es que no se haya bañado cuando llega de trabajar. Y trabajando en un trabajo pesado. Así que yo le dije a mi esposa: ya no me baño. Me voy a bañar hasta en la noche, después que llegue y todo el día sudado. Sin embargo, en nuestra cultura, en términos generales, el hombre es el macho. Es un macho que no llora. El hombre es alguien que es el que manda, el que predomina. Ese es un buen hombre, supuestamente. Según nuestra cultura, un hombre no llora. Porque mostrar lo interno del hombre puede ser debilidad. Sin embargo, la Biblia habla de dos tipos de varones, fíjese. La Biblia habla de un varón, así normal, común y corriente, desde el punto de vista sexual, el varón, pero
también habla de varones de virtud y hace una gran diferencia. En el tiempo antiguo, mire cómo los griegos pensaban del hombre. El verdadero hombre, dice, mira desde arriba hacia sus mujeres, como simples amas de casa y quienes daban a luz a sus hijos. Ellos no permitían la presencia de ellas en la mesa para cenar, ni en ningún grupo. Los romanos pensaban que las mujeres no pasaban de ser los medios para tener hijos legalmente y de ser también fantasías temporales que serían descartadas por un capricho de un hombre. Bueno, y de esa manera las culturas han venido cambiando de tal manera que el hombre siempre ha sido, el concepto, no que así sea, el hombre siempre ha sido superior a la mujer. La mujer nada más es un utensilio. ¿Por qué debe de ser importante este mensaje para todos los que estamos acá y que lo escuchen o vean posteriormente? Jóvenes varones, el mensaje para ti en cuanto a estas virtudes es que tú puedas decir: yo quiero ser un varón de virtudes. No necesariamente estás casado hoy, pero si el Señor lo permite, algún día lo vas a estar. Entonces, tu anhelo debería de ser: yo quiero ser un varón que tenga esas virtudes. Para los papás, el mensaje sería: ¿tengo yo esas virtudes? Ya tiene una responsabilidad, ya tiene un hogar. Y de la respuesta que encuentre en esa pregunta, ¿las tengo yo? La respuesta debería de llevarnos a decir: Señor, ayúdame. Para las mamás, este mensaje debería de importarle para que pueda orar por su esposo y por sus hijos. Para las señoritas, que puedan decir: quiero casarme con un joven que tenga las virtudes de Dios. Y para los padres y abuelos, que puedan decir: quiero que mi hijo, mi nieto tenga esas virtudes para que sea un hombre diferente. Diferente a los demás, a lo que vemos en los centros comerciales, en las calles, diferentes. El pasaje que vamos a leer ahora es un contexto en donde un suegro le habla a su yerno y le da un consejo. Vamos a estar viendo en esta mañana en el libro de Éxodo, capítulo 18, por favor, versículo 21. Éxodo 18, 21. Dice: además, está hablando el suegro, además escoge tú de entre todo el pueblo, no dice solo varones, sino dice varones de virtud. Y mire lo primero: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Lo primero que queremos ver es qué implicación tiene que el varón sea temeroso de Dios. Las características que pone acá, el consejo que le está dando el suegro a Moisés, no es que sea cualquier varón. Varones específicos que tengan características. Y mire cómo lo enfoca. Le dice: escoge. ¿Qué enfoque le da el escoge? El escoge le quiere implicar que dentro de un grupo poder decir: usted
tú y los demás no. Entonces, que se escoja a varones que se vean que son diferentes. No por lo que hacen un día domingo en 2 horas. No por lo que hacen cuando tienen una reunión. Sino escoge a aquellos que se les note, que se les vea, que tengan estas características. Y lo primero es que tenga temor de Dios. Lo primero que debe de tener un varón es temeroso de Dios. Que no juegue con Dios. Que no crea que el domingo puede venir a hacer una pantomima de Dios y que levanta sus manos o se pone a orar, quizás está dormido. Pero el resto de la semana, el resto del tiempo, vive una vida como el resto de los varones. Entonces lo primero que le recomienda es que sea temeroso de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, nos habla de el temor de Dios. Dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, para que un varón tenga el temor de Dios, implica de parte de Dios que tiene sabiduría e inteligencia. No es lo mismo la sabiduría y la inteligencia. La inteligencia es que usted puede hacer que este aparato y cómo se conecta y se hace aquí y allá, o en la computadora cómo hace algo en un programa aquí y allá, y usted sabe cómo hacer las cosas, sabe manejar, sabe cómo conducir. Pero la sabiduría tiene que ver con Dios. Las cosas de Dios. No es solo el servicio a Dios, sino ser sabio y prudente. Lo primero que le está recomendando Jethro a Moisés es que sea temeroso de Dios, sabio. La sabiduría inicia cuando se experimenta el temor santo de Dios. El temor de decir, yo no quiero ofender al Señor. Un temor, no un temor así de miedo, de decir, ¿y yo qué me va a hacer Dios? ¿Que me va a castigar por pecar? No es ese temor, sino el temor de decir, no quiero ofender a mi Dios. No quiero ofender a mi Señor. La virtud tiene que ver con ese temor de Dios. Salmos capítulo 111 y versículo 10. Mire cómo lo pone el salmista. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bueno, mira, aquí Dios nos va llevando por un camino en donde no termina solo con el temor de Dios, sino que está diciendo que tienen buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos. Entonces quiere decir que yo no puedo olvidarme de los mandamientos de Dios para tener el temor de Dios y tener la virtud del temor de Dios. Entonces yo necesito estar conociendo de Dios sus mandamientos. Yo necesito estar conociendo de Dios para tener la virtud del temor de Dios. ¿Dónde están esos varones de virtud? ¿Dónde están esos varones temerosos de Dios? Miren, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, estar un domingo en una reunión, todos nos vemos bien espirituales. Como que no hay ningún problema en nuestras vidas.
pero allí no se ve el verdadero cristianismo. La verdadera vida cristiana no se ve aquí dentro de un culto. La verdadera vida cristiana es lo que se vive allá afuera. Y ese temor es el que debe de permanecer, no aquí, sino en todo lo que hacemos fuera de aquí. Regresemos por favor a Éxodo capítulo 18. Dice el versículo 21. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Y lo segundo que dice acá es varones de verdad. No como muchos varones de hoy en día, que no son varones de verdad, sino que dicen que son varones, no, que dicen que son mujeres en un cuerpo de varón. E igualmente hablan de señoritas que tienen un cuerpo de mujer y que ellos realmente son varones. Pues la Biblia está diciendo, no, busca varones de verdad, varones rectos, varones que se identifiquen como tal, como Dios los creó. Así, el término de varones de verdad implica un joven, un hombre que sea confiable, fiel, firme, recto, seguro, genuino y sin maldad. Varones íntegros, varones que lo que hablan sea lo correcto, sea lo recto, aunque tenga consecuencias. Varones que se dan a conocer como lo que son, como Dios los creó. Varones y que respetan su palabra, que cumplen su palabra y que no hablan mentira. Mateo capítulo 5, versículo 37. Muchos varones nos hace falta ver la identidad en las escrituras sobre lo que es ser un varón. Dice Mateo 5:37, hablando el Señor Jesús, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fíjese bien, si a usted le preguntan algo, dice que el hablar de uno debe de ser sí, no, no lo hice yo, sí, yo fui. No importa cuáles sean las consecuencias. Y dice la Escritura, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si yo vengo y digo, no, ¿cómo no? Sí, yo, pregúntale a él. No necesito hacer eso. Porque mi palabra es suficiente como varón de decir, esta es mi responsabilidad y asumo las consecuencias. No necesito decir, no fue así, mira, te lo juro por esta, te lo juro por esta. Todo lo que sea después del sí o el no, dice que es para mal. Procede de mal. Entonces el hablar del varón debe de ser correcto y recto, sin importar las consecuencias. Proverbios capítulo 28, por favor. Mire qué difícil cómo Dios hace de extender el concepto de solo hablar de un varón de virtud. Estamos hablando de la integridad del varón, de los varones de verdad, varones correctos. Dice Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo. Mira el
alcance que tiene para Dios que un varón sea varón. Dice que si camina en esa integridad, dice que va a ser salvo, imagínense. El que camina en esa integridad ha de ser salvo. Y no soy yo, no es un pastor el que está diciendo, mire, haga esto y va a ser salvo. No, es Dios el que está diciendo, si eres íntegro, vas a ser salvo. Porque esa integridad solo Dios la puede hacer. Solo la obra de Dios. Este varón íntegro no tiene una doble moral. No tiene una doble moral en donde al jefe le dice una cosa y con los compañeros hace otra. Al jefe le endulza la mente, le endulza la vida al jefe y con los compañeros es diferente. El íntegro camina con una sola moral y es la misma persona dentro de la casa como fuera. No necesita estar llevando jueces, testigos de lo que está haciendo en un lugar determinado para pedir que ellos respalden lo que uno está diciendo. Puede hacer una vida normal y no le preocupa que alguien le vaya a sacar o le vaya a señalar una falta en público. No se preocupa de eso porque sabe que ha sido íntegro. No le preocupa que le tomen una foto con alguien. Bueno, ahora ya hay montajes de una cosa u otra y le pueden armar una situación complicada a alguien. Pero hablando en cuanto a Dios, es que no lo vieron, no le tomaron ninguna foto entrando a un hotel con otra señora, con otra mujer. No. Porque ha sido íntegro. Primero de Crónicas, capítulo 29. Primero de Crónicas 29, versículo 17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué queremos extraer de este versículo? Dice que el Señor escudriña los corazones. Y ese es el problema para cada uno de nosotros. Cuando el Señor escudriña el corazón y el Señor sabe, estás mintiendo con lo que estás diciendo. Porque yo conozco tu verdad, yo conozco tu corazón. Dice, por eso, dice David, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, he hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole el Señor al varón de virtud? Que ese varón es varón correcto, que ese varón es recto y que al ser escudriñado por Dios en su corazón, no tiene temor de que Dios vaya a hacer público algo. Dios conoce nuestros corazones. Dios los conoce y a Él no le podemos hacer una mentira. A una persona le dijeron, mire, lo vamos a mandar al polígrafo porque ha sucedido algo y queremos saber si está mintiendo o no. Y la persona se puso tan nerviosa y dijo, mire, yo voy a asumir la responsabilidad y voy a pagar solo para evitarle el daño a los otros que van a mandar al polígrafo. Y yo le digo, no está bien.
No está bien que tú asumas una responsabilidad que no es tuya. No, pero es que, ay, dije yo en mis adentros, Señor, tú conoces los corazones, tú conoces la verdad. Y aunque yo le haga algo a alguien para decirle, mire, no, esto fue así, Dios conoce el corazón y la verdad. Y Dios se da cuenta que ese varón no es virtuoso en cuanto a ser verdaderamente varón. Veamos lo tercero, por favor. Regresemos a Éxodo 18, versículo 21. Veamos lo tercero. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Primero dijimos temerosos de Dios, varones de verdad. Y lo tercero, mire lo tercero, dice, que aborrezcan la avaricia. Varones que aborrezcan la avaricia. ¿Qué significado tiene la avaricia? Bueno, fíjese. Vea cómo el enfoque que está haciendo Éxodo 18, 21, hablando de los varones de virtud, y en donde la tercera virtud que le está diciendo es que no sean varones avaros, que aborrezcan el ser avaros, que sean dadivosos, que no sean apegados así al... Mire, usted ha visto a los niños pequeños, 3, 4 años, los niños en donde puede tener 5 juguetes y hay otros 4 niños ahí, y entonces en lugar de prestarle un juguete a todos, no, estos son los míos. Y eso es natural, fíjese. Pero cuando hablamos de los varones que están escogiendo aquí, ya son varones adultos. Ya son varones adultos en donde el Señor está diciendo que no sean apegados a las cosas materiales. Es muy común ver al joven cuando empieza a trabajar. Y cuando el joven empieza a trabajar y gana sus primeros salarios, dice, hoy me voy a comprar lo que no tuve antes. Y entonces empieza a hacer planes de ir a un centro comercial y que ahí va a comprar de un montón de cosas y va a ir a un restaurante caro donde antes no podía ir. Y ahí muere todo. Y la avaricia no se da cuenta que está llegando a su corazón. No se da cuenta que llega a su corazón en donde le puede decir a Dios, Señor, gracias porque tú me bendeciste con este trabajo. Nos vemos, Señor. Muchas gracias a mis papás porque ellos me ayudaron y me dieron educación y vaya, nos vemos, yo ya voy a venir, ya me voy. La avaricia dice que es, el significado dice que es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie. Mire, a mí me da risa ver todos estos cantantes y jugadores muy famosos que tienen grandes cantidades de dinero, 80 millones de dólares, 150 millones de dólares, 500 mil millones y cantidades que uno a veces no las puede ni escribir, los números esos. Y yo me pregunto, ¿qué hacen todo ese dinero? Compran una mansión que la mansión le costó 2 millones de dólares y compró una isla y no sé qué. Y ahí están las cosas, solo está pagándole el mantenimiento a alguien para que se las cuide, pero no las usan. Dice que no sea avaro.
y que aborrezca la avaricia. Para Dios, la avaricia es un pecado que está a un nivel bien bajo. Mire a qué nivel. Primera de Corintios capítulo 5. Búsquelo por favor. Primera de Corintios capítulo 5. Mire a qué nivel pone Dios la avaricia. ¿En dónde lo pone? ¿En qué parte de la escala? Primera de Corintios 5, versículo 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿qué dice? Como están viendo para allá, no están leyendo, ¿verdad? Ajá, mire, dice que no juntarse con ninguno que, llamándose hermano, ese varón, dice que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice, ni aún comáis. Entonces, el avaro, Dios lo está poniendo aquí al mismo nivel del fornicario, imagínense, del idólatra, del mal hablado, del maldiciente, del borracho, del ladrón. Ahí mismo está poniendo el Señor al avaro. Yo no sé cómo ve usted esto, pero a mí me preocupa. Porque, ¿qué es lo que hace el avaro? No, este es mi dinero y aquí lo tengo yo. Bueno, ahora ya no es que aquí lo tengo, sino que está en mi cuenta electrónica. Y entonces yo a través del teléfono acceso a mi cuenta. Y ahí está mi cuenta. Y es mi dinero. Entonces dice el Señor, esa persona es igual como un borracho, es igual como un idólatra, es igual como un mal hablado, maldiciente, como un fornicario. Hermano, es delicado. ¿Cómo ve Dios? Mire, el problema no es que en la iglesia van a decir, vaya, apártense aquí y van a hacer acepción de pueblo. No. El problema es cómo ve Dios el corazón de su pueblo. ¿Qué es lo que ve Dios en cada uno de nosotros? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando Dios dice, no voy a hacer nada todavía. No voy a hacer nada todavía. No voy a hacer nada. Y manda las advertencias. Bueno, hablando de estas peculiaridades que el Señor quiere ver en los varones, dice que sean, estos varones de virtud, dice que sean temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Entonces, estos que cumplen estas tres características, veamos Éxodo 18:21, ¿a qué los llama? Estos varones de verdad, estos varones que son correctos, que no son avaros, entonces dice, ponlos sobre el pueblo por jefes, de millares, de centenas, de 50 y de 10. A estos varones que tienen virtudes, estas tres virtudes, ponlos por jefe. Efesios capítulo 5, versículo 23. Hablando del matrimonio. Vea lo que dice en cuanto a las esposas y los esposos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ¿cabeza de dónde va a ser ese varón virtuoso? Cabeza de su esposa. Aquí no es cuestión de que el esposo va a llegar y aquí mando yo, y aquí pego yo más fuerte en la mesa, y aquí se hace lo que yo digo. No es así. Porque hablando de los varones de virtud,
Está hablando de aquellos varones que han permitido que Dios obre en su carácter. Han permitido que Dios transforme su carácter. Esa reacción inmediata, rápida de responder como no debe de ser y después se arrepiente y después dice, ¿cómo salgo de esto? Ya sale más complicado salir del problema, pedir disculpas, pedir perdón y enmendar lo que se ha hecho. Entonces, para no llegar a eso, dice, estos que tengan estas virtudes, estos jóvenes que hoy son jóvenes, que son varones de virtud, se van a poder casar y van a ser cabeza de su esposa y la van a llevar en sabiduría. Y no va a ser cuestión de que aquí mando yo, sino que va a ser un matrimonio diferente. Muchas veces diferente a los matrimonios de donde uno viene. Diferente por lo que uno vio, por lo que uno vivió. Pero Dios hace milagros. Colosenses capítulo 3. Varones de virtud que han de ser cabeza de un hogar. Mire cómo se lo dice ahora a los hijos. Dice Colosenses 3, 20. Ya le voy a caer más mal a los hijos acá. Pero dice, si tiene algún reclamo, reclámele a Dios. Yo libre. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Obedeced a vuestros padres cuando les convenga. Dice, obedeced a vuestros padres en todo. Porque obedecer en todo, ¿qué dice? Esto no es cuestión de que yo ya fui, yo ya lo hice y a mí me toca otra vez. ¿Por qué no va mi hermano? ¿Por qué no va mi hermano? Otra vez me toca a mí. Haga las cosas, obedezca en todo. Sin estar, como se usaba antes esta palabra, sin rezongar. Porque antes le volaban los dientes a uno. Si uno no hacía las cosas en el momento o se ponía, con solo que hiciera esto, mira así, véanme, así. Eso de chupar los dientes, sácate. La placa se viene. La placa. Pero, miren jóvenes, Dios está diciendo a los hijos, obedezcan en todo. Pero es que yo, en todo. Pero es que miren, yo, en todo. No hay excepción. No dice que si tú ya lo hiciste la última vez y ahora te están diciendo otra vez que laves los trastes y tú lo lavaste los del mediodía y te dicen los de la cena que los laves también. En todo. Y si tu mamá o tu papá son injustos, Dios se las va a ver con ellos. Dios se las va a ver con ellos. Entonces, lo que a ti te corresponde es obedecer en todo. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Punto. A veces los hijos se preocupan porque no pueden agradar a los padres. Y hace una cosa y el papá no le dijo nada. Y hace otra cosa y la mamá no le dijo nada. Ni cuenta se dio. Y se resienten en su corazón, se sienten mal porque no me dijo nada, no me dio las gracias. Y yo hice mi mayor esfuerzo. No se preocupe. No te preocupes, joven, porque el hecho de que tú hagas las cosas que Dios está diciendo es agradable a Dios. Y Dios es el que va a obrar en tu vida al ver que estás agradando a Dios al obedecer en todo a tus padres. Entonces, a los varones de virtud, Dios les dice, ponlos por jefe de su esposa, va a ser cabeza de su esposa y va a ser cabeza de sus hijos. Veamos por favor en 2 de Timoteo capítulo 1,
versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jóvenes, hay un error de interpretación cuando agarramos este versículo y decimos, no, yo lo voy a hacer y ya van a ver que yo soy macho y yo puedo, y yo para apantallar a alguien que los está viendo, para impresionar a alguien. Y no es eso a lo que se refiere aquí la Escritura, sino que está hablando de aquel varón que le hace frente a las responsabilidades y no sale huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Está hablando de aquellos varones en donde cuando ve el primer problema salen corriendo. Cuando mi esposa se enfermó, cuando surgió por primera vez el cáncer, y ahí estábamos, pues, y yo andaba con ella a todas las citas médicas, iba yo con ella. El oncólogo le mencionó a ella que él conocía situaciones, casos, en donde los cónyuges habían salido huyendo cuando supieron que uno de ellos tenía la enfermedad. Como es mortal, no es curable, entonces lo abandonaban a la esposa, porque ya sabían que, pues sí, ya era de esperar nada más. Y esos no son los hombres de virtud. Son aquellos que le hacen frente a la situación adversa, que se perdió el trabajo, que se enfermó, que se cayó el techo, y no es cuestión de salir corriendo, es de tener ese espíritu inspirado por Dios para hacerle frente a las situaciones. Bueno, 3 características del varón de virtud, 3 características, y son necesarias para ser puestos como jefes. En síntesis, lo que podemos decir es que la recomendación que le está dando Jetro a Moisés le dice que escoja a estos varones que sean diferentes, varones que en la iglesia como afuera lo que se dice de ellos es que son personas rectas. Escoge a esos. Es un desafío para los jóvenes, para los varones, para los padres. Es un desafío. Es un desafío para que puedan haber estas características en uno que ya tiene la responsabilidad de un hogar. Y desafío para aquellos que todavía no tienen una responsabilidad de un matrimonio. Busca a esos varones, búscalos. Eran más de 1 millón de personas las que salieron de Egipto, que iban para Canaán, y en donde se da esto. Era multitud. Jetro le dice, busca a esos varones, búscalos. Pero la búsqueda de Moisés no iba a consistir de andar viendo, sino que a los más ancianos era de preguntarles, mira, ¿a quién podemos considerar en este puesto? Y andarle preguntando a todos los ancianos, a preguntarles, miren, ¿a quiénes podemos considerar? No es aquel que dice, mire, yo soy un buen candidato, yo me ofrezco. No, lo sentimos, no es así. Es que cuando se busque y lo recomiende y entonces le pregunte, entonces, la mayoría de nosotros somos varones, pero la pregunta es si somos varones de virtud. No es solo mandar en la casa porque
porque yo soy el hombre, porque yo soy el esposo, o porque yo soy el que aporto más al hogar. No es por eso. El varón de virtud empieza con el temor de Dios en su corazón. Así es que la pregunta es, ¿quiénes son varones de virtud? ¿Quiénes pueden decir, yo tengo el temor de Dios? Con solo la primera virtud, estaríamos satisfechos de decir, vamos por buen camino. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Y poder meditar en lo que Dios dice sobre los varones. Madres que quieren varones de virtud formados en su hogar. Madres que quieren varones de virtud como esposos para sus hijas. Madres que dicen, yo quisiera que mi esposo fuera un varón de virtud. Y para el resto que estamos acá, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces para ser varones íntegros, para ser varones diferentes a los demás, para ser hijos que dan el ejemplo al ser obedientes en todo a sus padres, para ser esos padres que dan el ejemplo a sus hijos como varón de virtud, padres que ponen el desafío a sus hijos de cómo es el hombre de virtud. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por todos los varones que estamos acá. Señor, para aquellos que no están casados, Señor, que en la soltería puedan permitirte a ti que obres en su carácter, que obres en su forma de pensar, que obres en su forma de andar, para que sean hijos diferentes. Y para aquellos que estamos acá, que somos padres, ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de ser esos varones de virtud, ejemplo para sus hijas, para sus hijos, en integridad. Y para aquellos que somos abuelos, Señor, danos la gracia para orientar, para dirigir, para ser ejemplo, para poner la mirada, para decir siempre qué dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser esos varones de virtud. Y la única manera sería, Señor, la única manera es que tú gobiernes en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Hazme un varón recto, un varón de verdad, un varón que su hablar sea sí, sí, no, no. Señor, gobierna mi corazón, reina en mi corazón, Señor Jesús.